Últimamente han salido muchas tabletas Android que tratan de ser la tablet que compita con los iPads o con las tablets de Samsung, y sinceramente todas han fallado en conseguirlo. Pero este año ha salido un nuevo contendiente y creo que lo ha logrado a la primera. Estoy hablando ni más ni menos que de la OnePlus Pad, que os adelanto desde ya que me ha parecido la mejor tablet calidad-precio que hay ahora mismo, y que también compite en mejor tablet en calidad a secas. Buenas a todos, yo soy García y trabajo como ilustrador y tatuador, y antes de que pienses que estoy diciendo estas cosas muy bonitas así que deben de haberme pagado o me la habrán regalado, te diré que me la he comprado yo con mi dinero. Así que esta review no está patrocinada de ninguna manera por OnePlus. También avisaros que esta review va a estar muy orientada a ilustración, diseño y en general a creativos. Si lo que quieres saber es si la tablet es buena para juegos y ver series o películas, te digo ya que sí, es buenísima para eso y muy potente. Pero en esta review me voy a centrar sobre todo en lo que puede ofrecer a esta tablet, que ya os adelanto que es mucho, y es que creo que esta es la mejor tablet calidad-precio que existe ahora mismo y no solo en Android, incluyo también a los iPads. Y sobre todo me voy a centrar mucho en cómo funciona este lápiz, porque suele ser el punto flojo de las tablets y un punto clave para la mayoría de usuarios creativos. Así que si esto no te interesa, quizás sea mejor que te vayas a otra review que será por reviews en YouTube. Y ahora sí, vamos al lío. En cuanto al diseño es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta algunos puntos esenciales que para mí hacen de esta la tableta con mejor diseño en Android sin ninguna duda, y no es por ser bonita precisamente. Y el punto principal y más evidente que la hacen mejor que cualquier otra tableta Android es su formato. Tiene una pantalla con relación de aspecto 5x7, o sea, bastante cuadradita, y un tamaño de 11,6 pulgadas, lo cual se traduce en un tamaño de 258 x 189 centímetros con un peso de 552 gramos. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues por el tamaño útil de la pantalla. Lo he dicho en todas las reviews de tablets Android que he probado. El formato 16 décimos no es un buen formato para tablets. Da igual en qué tamaño, no es un formato cómodo ni útil por ser demasiado alargado. Que sí, que en portátiles y ordenadores es muy útil, pero cuando lo tienes en las manos no es tan cómodo. Sin embargo, este sí lo es. Y es que más o menos en el mismo tamaño que una Tab S9 te da el ancho de pantalla parecido al de una Tab S8 Ultra, la cual es por cierto la tablet que vengo usando desde hace más o menos medio año. Por lo que realmente esta tablet en el tamaño de una Tab S9 o una Xiaomi Pad 6 te da el espacio de pantalla de una Tab S9 Plus, que creo que por tamaño es la tablet con la que se debería comparar y no con su hermana pequeña. Y todo esto en un formato mucho más manejable. Así que tened en cuenta eso, aunque sea una tablet de 11,6 pulgadas, el tamaño y experiencia de uso es más similar a una de 13 pulgadas. No os voy a decir que sea igual de grande que una Tab S9 Ultra, no lo es. Al final esa pantalla es más grande y, por ejemplo, para ver películas o series, pues es mejor, pero para trabajo y para utilizar en el día a día me parece un tamaño mucho más cómodo. Y es que el tamaño de la tablet es un punto medio entre el iPad Pro de 11 pulgadas y el de 13 pulgadas. Si me preguntas a mí, el tamaño es perfecto. El iPad pequeño a mí se me queda un poco pequeño, y el grande es un tamaño buenísimo, pero no es demasiado portátil. Esta, sin embargo, es grande, pero sigue cabiendo en mochilas pequeñas y es muy manejable. Y este es el punto clave del diseño que chapó por OnePlus por haber decidido ponerlo, porque precisamente el formato ha sido un punto importantísimo que me ha hecho cambiar mi Tab S8 Ultra por esta tablet. Y en la review de la Tab S8 Ultra dije, y sigo manteniendo, que es la mejor tableta que existe ahora mismo. Quizá por debajo de la Tab S9 Ultra, pero son muy parecidas. Así que si la he cambiado por esta, ya os podéis hacer una idea de lo mucho que me ha gustado esta tablet. Pero siguiendo con el diseño en sí, todos sus cantos son redondeados, salvo el de los botones y el lápiz, y en el otro lateral tiene unos pines para conectar el teclado magnético. Tiene un puerto USB-C que no tiene salida de vídeo, así que no podemos conectarla a monitores externos, y también 4 altavoces que suenan espectacular. Yo los pondría más o menos al nivel de los iPads Pro y de la Tab S8 Ultra. Y quizá les falta un poco de graves, pero vaya, que es por ser tiquismiquis y el sonido es increíble para ser una tablet. En la parte de atrás encontramos la cámara, que para quitármela de encima os digo desde ya que es una cámara normalita que cumple de sobra para escanear algún documento o hacer una fotillo rápida. Y tiene la cámara frontal en la parte ancha de la tablet, que es lo ideal para hacer videollamadas sin estar mirando a un lado. Y lo mismo, la calidad es justita pero suficiente. Y a mí sinceramente el diseño de la parte de atrás no me parece el más bonito, pero los cantos redondeados y de nuevo el formato la hacen muy cómoda de usar, y la calidad de construcción y la sensación que da en la mano es muy premium. Pasando a la potencia, esta tablet cuenta con 8 GB de RAM, que son más que de sobra, y un procesador MediaTek 9000, el cual es un procesador de gama alta que es más o menos igual de potente que el Snapdragon 8 generación 1. Vamos, que va sobrada de potencia como os voy a enseñar ahora mismo. La tablet tiene un modo de alto rendimiento que gasta más batería, y a ver, se nota el aumento de potencia en cosas muy puntuales, como renderizar vídeo, aplicar efectos en programas de dibujo o trabajar en 3D con muchos polígonos. Así que puntualmente puede estar bien activarlo, pero por regla general lo tendría desactivado, porque la tablet, como viene de serie, tiene potencia más que de sobra. Bueno, y ahora para que veáis un poco la potencia de esta tablet, os voy a enseñar cómo mueve este archivo, que es un archivo, como vais a ver, bastante grande, de 6500 píxeles por 3600 y luego tiene 116 capas. Todo esto de aquí vendría a ser la pintura y todo este grupo de aquí, el de retoquitos,
Pues son distintas capas de filtro, también ajustes y cosillas, son capas bastante grandes que únicamente pongo al terminar el trabajo. Pero para que veáis más o menos cómo lo mueve, pues simplemente la voy a quitar, desactivarlo desactiva bastante rápido, y para que veáis un poco lo que tarda en hacer esto, en volver a activarlo, pues vamos a verlo. Vale, pues ya estaría. Tarda unos 20 segundos en volver a activarlo. Para que os hagáis una idea de la diferencia de potencia, mi sobremesa tarda unos 5 segundos en renderizar toda la parte de los ajustes y demás. Pero para que veáis lo potente que puede llegar a ser esta tablet y lo bien que se puede trabajar con ella, voy a hacer una cosa que no hago casi nunca, o que no hago nunca realmente, y es trabajar con todos estos ajustes activados por debajo. ¿Vale? Fijaos que todo esto lo está pintando y le está aplicando los filtros en tiempo real. Y no le está aplicando precisamente pocos filtros. Habrán unas 8 capas de filtro por encima y distintos ajustes y distintas cosas que se están ajustando. Y como veis, va bastante bien, o sea, no va en tiempo real, pero igualmente me parece una pasada que esta tablet pueda mover un archivo tan pesado. Este es uno de los archivos más pesados que podría hacer en mi día a día a la hora de trabajar. Fijaos que pesa 7,3 GB el archivo. Así que es un archivo bastante pesado y aún así la tablet lo mueve perfectamente. Y el único modelo que venden, un poco con asteriscos, es el de 128 GB de almacenamiento. Pero en mi experiencia, que llevo usando tablets para trabajar con archivos bastante grandes más de 5 años, es suficiente. Si vas a editar vídeo, ese es otro tema, pero para dibujo está bien. Eso sí, esta tableta, a diferencia de las de Samsung, no puedes ampliarle la memoria con tarjetas microSD, cosa que creo que deberían añadir en el próximo modelo, más aún si solamente van a sacar un modelo de almacenamiento. Pero el asterisco del almacenamiento es porque esta tablet realmente es la Oppo Pad 2 con otro nombre, y esa sí que se vende con 256 GB de almacenamiento por 100 euros más. Por lo demás, son la misma tablet y deberían de funcionar exactamente igual. Y en cuanto a la autonomía, me ha dado unas 9 o 10 horas de pantalla usándola tanto para leer, tomar notas y dibujar. No ha sido un uso excesivamente exigente, pero los días que le he dado más caña, pintando o haciendo 3D, me ha dado unas 6 o 7 horas de pantalla, lo cual está muy pero que muy bien. Y cuando le he metido más caña, no se ha calentado prácticamente nada. A ver, se calienta un poco como cualquier procesador, pero es que es algo completamente normal cuando exigimos mucho a un procesador. Y bueno, esto sumado a su carga rápida de 67 vatios hace que tenga una autonomía muy buena, pero aquí hay un punto que no me gusta, y es que la carga rápida es tecnología propietaria y solo funciona con su cargador, el cual no está incluido en la caja, y cargadores compatibles, que no deben de ser muchos, por cierto, porque el que tengo yo, que es compatible con casi todas las cargas rápidas, no lo es con la de este. Y es un detalle que no me ha gustado, porque ya me obliga a llevar otro cargador bastante grande si quiero usar la carga rápida, así que tenlo en cuenta a la hora de comprarlo. Como habéis visto, el MediaTek es un procesador buenísimo, pero en cuanto al software he notado algunos detallitos, pero que no me preocupan en absoluto, y eso es porque cuando empecé a escribir el guión de esta review, llevaba usándola más o menos una semana, y cuando abrí la tablet y la probé por primera vez, mi opinión no fue ni de cerca la que tengo ahora. Y es que en menos de una semana solucionaron casi todos los fallitos y fallos gordos que tenía apuntados grabar para sacar en esta review, así que no he podido grabarlos porque al poco de darme cuenta de un fallo ya estaba solucionado, lo cual me dice que le están poniendo mucho mimo a esta tablet, y no lo digo en el sentido de ahora no es buena y en un futuro va a serlo, no es eso, no. La tablet ya es buenísima, pero estoy seguro de que va a ser mucho mejor en poco tiempo. Pero en este punto es donde más se nota que es su primera tablet, y es que no se acerca a la cantidad de opciones que da Samsung en sus tabletas, y por ejemplo creo que deberían de mejorar la barra de tareas. Está completamente desaprovechada, porque solo permite poner 6 aplicaciones, lo cual es poquísimo, y todo lo que hace la barra lateral para abrir aplicaciones secundarias lo podría hacer esta mucho mejor, por lo que no le veo mucho sentido. Pero aunque Samsung tenga más funcionalidades, personalmente la mayoría de ellas las desactivo o no las uso, así que en realidad creo que la OnePlus Pad cumple de sobra en el software, funciona bien, es fluido y no me ha dado ninguna clase de problemas. Ahora vamos con la pantalla, que es un señor pantallote. Tiene un panel IPS de 144 Hz de tasa de refresco y unos colores buenísimos. Además tiene una resolución de 2800 x 2000 píxeles con un DPI de 296 píxeles por pulgada, lo cual le hace incluso más nítida y con mayor resolución que las pantallas de los iPads Pro o de las S9 de Samsung. Vamos, que es una pantalla buenísima que va sobrada de nitidez. Y un puntazo es que trae un modo de calibración profesional, el cual da colores muy acertados y bien calibrados. He hecho unas pruebas a la pantalla con mi Spider X Elite y la app Super Display para poder correr el programa, y la tableta cubre un 100% del sRGB, un 89% del Adobe RGB y un 98% del DCI-P3, con una desviación delta media de 2,4 en el modo vibrante y de 2 en el modo profesional. O sea que es una pantalla bien calibrada de la que te puedes fiar para pintar, editar fotos o lo que te apetezca. Así que Samsung atiende, porque no es tan complicado agregar un modo de color profesional. Y en general me ha parecido una pantalla buenísima al nivel de un iPad Pro de 11 pulgadas y un poco por detrás de las pantallas OLED de las Tab S9.
o del iPad Pro de 13 con pantalla mini LED, pero todo esto tened en cuenta que lo hace siendo una tablet mucho más barata. Y todo esto está genial, pero vamos a hablar de lo realmente importante, y es que si el lápiz no fuese bueno, a mí y creo que a todos los dibujantes nos daría igual. Por suerte, este no es el caso de la OnePlus y se suma a la corta lista de fabricantes con buenos lápices, compuesta únicamente por Apple, Samsung y ahora OnePlus, al menos en tablets. Y el lápiz es sospechosamente idéntico al Apple Pencil 2, y no solo en la apariencia y en que tiene un botón táctil, es idéntico incluso en las medidas, y me parece una jugada genial, porque esto significa que muy probablemente los accesorios del Apple Pencil 2 sean compatibles con este lápiz, lo cual es genial porque es el lápiz con más accesorios que existe. El diseño y la calidad del lápiz es muy buena, literalmente es como el Apple Pencil 2. A mí este tipo de lápices me gustan mucho en unas cosas y menos en otras. Sobre todo lo que más me gusta es que es cómodo de coger y por la punta, que para mí hacen más cómodos de usar, pero no a todo el mundo le gustan. Por suerte, como he dicho antes, estoy bastante seguro de que le puedes poner grips o fundas del Apple Pencil para dejarlo a tu gusto. El material es algo rugoso y da muy buena sensación al tacto. No es nada resbaladizo como sí ocurría con el primer Apple Pencil, y no es un plástico baratucho que notes raro al tocarlo. Y más le vale, porque el lápiz se vende por separado y cuesta 100 euros, aunque en oferta lo puedes comprar más barato. Y el lápiz cuando me llegó pensé que no funcionaba demasiado bien, porque tenía fallos en el trazo que no pude llegar a grabar porque, como he comentado antes, ese mismo día en cuanto actualicé la tablet se solucionaron. Y en esta semana de uso ha mejorado y ahora funciona perfectamente, al nivel del S Pen o del Apple Pencil. Eso sí, hay ciertas aplicaciones como Infinite Painter que no detectan el botón táctil. De nuevo, creo que es cuestión de que lo vayan puliendo y seguro que se arreglará con algunas actualizaciones. Pero vamos a lo importante, la sensibilidad a la presión es buenísima, al nivel de los mejores lápices. Se activa con solo rozar la pantalla y da mucho control en todo el rango de presión, el cual es bastante amplio. No tiene nada de parallax y la calibración del lápiz es perfecta. El trazo ni tiene temblores ni ondas como sí que les pasa a casi todos los lápices, por lo que en general es perfecto. Solo tiene un detalle y es que la inclinación la detecta bien, pero tarda bastante en cambiarla cuando cambias el ángulo del lápiz. Pero esto es algo que pueden mejorar con actualizaciones y lo sé porque ya lo han hecho, porque al principio una vez apoyabas el lápiz la inclinación no cambiaba hasta que lo levantabas y cambiabas de ángulo. Ahora funciona mucho mejor y es un fallo que realmente si no busco adrede causarlo ni siquiera noto. Pero espero que lo actualicen para terminar de dejar fino del todo el lápiz, porque salvo ese fallito me parece que es un lápiz de 10 que demuestra que se pueden hacer las cosas bien a la primera. Eso sí, hay una cosa más que no me ha gustado del lápiz o más bien del software, y que espero que solucionen en una actualización. Y es que el lápiz tiene la función de previsualizar el puntero sin tocar la pantalla, y en algunas apps que permiten configurar esto funciona, pero otras muchas no se aprovechan de esta función en esta tablet, porque en la Samsung funciona en todas. Y OnePlus no permite en la configuración activar un puntero. No es algo muy molesto, pero lo que sí que me resulta un poco molesto es que en algunas apps la previsualización del pincel se activa y se desactiva. De nuevo, es otra cosa que se puede solucionar con una actualización y sería tan sencillo como agregar la opción de tener un cursor y espero que lo hagan, pero en la mayoría de apps funciona perfectamente. Lo bueno es que estos son detalles que realmente los menciono por ser tiquismiquis más que porque de verdad me molesten. No son problemas de hardware, son de software y a mí en esta semana OnePlus me ha demostrado que están trabajando en mejorar la tablet. Y ahora vamos con la experiencia de dibujo, y lo mejor que puedo decir es que es idéntica a la del iPad Pro, sin ningún pero. Yo he sido usuario de iPad Pro durante 3 años y usando esta tablet sentía que tenía uno de nuevo. La sensación de dibujo es la misma, el lápiz resbala sobre la pantalla de manera muy fluida. Hay gente a la que le gusta mucho esto y a mí a veces sí y a veces no. Lo bueno es que con un protector de pantalla mate la experiencia cambia por completo y te da mucho más control en el trazo. Y para los que tengáis dudas, porque me lo preguntáis muchos, los protectores no empeoran la experiencia de dibujo, ni quitan sensibilidad ni aumentan el parallax, así que mi recomendación es que la protejáis de los arañazos con un protector de pantalla, ya sea mate o normal. Pero volviendo a la experiencia de dibujo, es muy buena, el lápiz no tiene apenas latencia y dependerá de la app aprovechar esto, pero lo que es el lápiz en sí, tiene una respuesta inmediata. La pantalla tiene un tamaño buenísimo y te da mucho espacio de dibujo, por ejemplo en mi Tab S7 solía sentirla que era demasiado estrecha y no tenía suficiente espacio para dibujar cómodo, mientras que la Tab S8 Ultra es demasiado larga, lo cual no es malo, me encanta esa tableta, pero lo que voy es que a veces siento que es espacio desaprovechado cuando dibujo, porque al final cuando dibujas y trabajas, lo haces en el centro de la tableta, y lo que hace muy bien este formato es maximizar ese espacio útil, y es que con la OnePlus Pad siento que tiene el tamaño perfecto y que aprovecho todo el espacio de pantalla, así que ojalá el resto de fabricantes se den cuenta de esto y dejen de hacerlas tan alargadas. Y sé que esto va a sonar raro, pero el hecho de que el lápiz sea muy entre comillas menos preciso que el S Pen u otros lápices tipo tableta gráfica con este tipo de puntas tan finas me gusta mucho. A ver, realmente son igual de precisos, pero a lo que me refiero es que al tener una punta más grande y tapar un poco la pantalla, la sensación que da es que el trazo de verdad sale debajo de la punta. En ese otro tipo de lápices, por bien calibrados que estén y por poco parallax y lag que tengan, no me da esa sensación, o al menos no tanto.
Y es una tontería y algo completamente personal, pero es algo que me gusta y me gustaría ver otras tablets y tabletas gráficas dando la opción de usar este tipo de puntas. También la he estado usando para hacer 3D y va de locos. He hecho este bicho para el próximo vídeo y a ver si adivináis cuál es, y Nomad Sculpt exprime mucho el procesador, pero aún así me ha llegado a dar 6 o 7 horas de pantalla, sin tener bajones de rendimiento y calentándose muy poco. Así que me parece una tablet buenísima para trabajo de 3D ligero. Luego estas cosas las termino en el ordenador con Blender, pero para lo que es modelado 3D y sacar algún render rápido, va increíble. Y por último, sobre la experiencia de dibujo, la he probado a usar como tableta gráfica con la app Super Display y funciona bien. Con el problema, eso sí, de que no funciona el touch ni el botón del lápiz, pero el lápiz en sí, que es lo más importante, funciona perfecto. Así que espero que con alguna actualización arreglen esto, porque como tableta gráfica me parece también buenísima y es una pena no tener el touch y el botón del lápiz. Y sobre la experiencia de dibujo en general me ha parecido súper buena y he estado muy cómodo dibujando con ella. Quizá el lápiz resbala demasiado y para lo que es línea y bueno, pues cuidar mucho la línea no sea el más indicado. Por ejemplo, con la Tab S8 Ultra estoy más cómodo y el lápiz me da un poco más de control. Y sí que es verdad que el Apple Pencil 2 resbala un poco menos, pero como digo esto, con un protector de pantalla cambia por completo y no es como que sea una experiencia de dibujo mala, simplemente es distinta a la que estoy acostumbrado en una tableta gráfica normal. Y en general, como digo, he estado muy cómodo con ella. Estas semanas he tenido por casa tanto la Tab S8 Ultra como la OnePlus Pad y al final acababa cogiendo la OnePlus Pad porque estaba más cómodo trabajando con ella. Así que en general me parece que da una experiencia de dibujo de las mejores que hay. Y como apuntes extra, también decir que me ha parecido genial para tomar notas. Yo estoy usando Touch Notes y de nuevo ese ancho extra se agradece mucho. Si la quieres para eso me parece una opción buenísima. Yo por ejemplo soy muy de tomar notas a mano y estoy encantadísimo con esta tablet. Sobre ver contenido multimedia te podría extrañar por el formato de la pantalla, porque vas a tener franjas negras, pero en realidad el tamaño del vídeo con estas franjas es igual que el de una Tab S9, y si lo amplías, que casi no se pierde nada de información, es igual de grande que en una Tab S9 Plus, así que pese a no ser el mejor formato para ver vídeo, me parece que es mejor para eso que una Xiaomi Pad 6, una iPad Air o una Tab S9, aunque si la quieres más para ver vídeos y películas, te recomendaría más una Tab S7 FE, una S9 Plus o la S9 Ultra, que al fin y al cabo su formato de pantalla está más pensado para ver vídeo. Aparte de eso, me ha parecido una tablet increíble para leer cómics y para leer en general, porque la pantalla tiene un formato parecido al de una página y puedo leer cómics al mismo tamaño casi que en mi Tab S8 Ultra y en una tablet mucho más ligera y manejable, y es que me he vuelto a leer Berserk entero. Y antes de ir al precio y a las conclusiones, quiero recordar que a día de hoy hay muchísimas apps profesionales en Android, pero aún no se acerca a todas las que hay en iPad en algunas cosas, aunque concretamente en dibujo y 3D sí lo hace, y si la quieres para eso, Android es una opción buenísima con apps como Infinite Painter, Krita, Clip Studio Paint, Nomad Sculpt, y para los que solo queréis Procreate está HiPaint, que es un clon de Procreate que sorprendentemente es gratis y buenísimo. No me suelen gustar los clones, pero en este caso la app está creciendo súper rápido y están aportando cosas propias, pero manteniendo una interfaz idéntica a la de Procreate. Y es que yo he usado Procreate durante muchos años y la experiencia de uso es súper parecida. Y si te interesa, en el canal tengo un tutorial completísimo de esta app. Así que para dibujo, tatuajes, 3D, edición de fotografía en Lightroom o una edición de vídeo básica, Android es genial. Pero si lo que quieres hacer es diseño gráfico, vectores, edición de vídeo o de foto más profesional, no te recomiendo Android todavía. iPad sigue ganando por mucho en esos aspectos, pero si no lo necesitas y solo quieres lo anterior, te puedes ahorrar bastante dinero comprando esta tableta, porque lo mejor de todo esto es que es como un iPad Pro, pero vale más o menos lo mismo que el iPad más básico, 600 euros con el lápiz, aunque hacen bastantes ofertas y yo por ejemplo la he comprado por solo 500 euros con el lápiz, que por cierto encontrarás links de compra en la descripción. Pues eso, vale más o menos lo mismo que el iPad básico, pero la experiencia y calidad que da es la de un iPad Pro de 11 pulgadas e incluso, como he comentado en la review, la pantalla es más grande y con más resolución, y todo esto costando la mitad. Y en Android la mayoría pensará que su rival es la Tab S9 o la Xiaomi Pad 6, pero por tamaño está más cerca de una Tab S9 Plus, es más corta pero es incluso algo más ancha, y lo mismo, cuesta unos 400 o 500 euros menos. Y de nuevo, la calidad es la misma sin hacer ninguna concesión. Es menos potente que un iPad Pro, pero tiene potencia de sobra para trabajar en ilustración, edición de fotos e incluso edición de vídeo con apps como LumaFusion, y creo que es una tableta perfecta para dibujar, por lo que sin ninguna duda esta es la mejor tableta calidad-precio que existe ahora mismo. Y no digo solamente si eres dibujante, en general me parece una de las mejores opciones que se puede comprar cualquier persona. Yo sinceramente me compré esta tablet para hacer la review y no tenía pensado quedármela, pero tenía esta y la Tab S8 Ultra a mano y al principio lo usaba solo porque tenía que probarla para hacer la review, pero cuando ya la había probado lo suficiente para hacer la review me di cuenta de que la seguía cogiendo antes que la Tab S8 Ultra porque me gustaba más y me era más cómoda. Así que como conclusión, si estás buscando una tablet para dibujo o lo que sea y no necesitas lo más grande que haya o las apps que he dicho antes, sin ninguna duda iría por esta. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y si te ha gustado no te olvides de dejar un like y decírmelo en los comentarios. También puedes suscribirte para estar al tanto de mis próximos vídeos y os recuerdo que tenéis links de compra en la descripción y también los links al resto de mis redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.